Bueno, muy bien, vamos a arrancar. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos de vuelta en otra sesión de la Sociedad Uruguaya de Mastología. En esta ocasión, una sesión especial, ya que estamos inaugurando el mes de octubre, que es el mes, como todos saben, de la concientización del cáncer de mama. Y hemos querido en esta sesión especial homenajear a todos los grupos de voluntarios, hombres y mujeres, que ponen de su tiempo, de su trabajo, de su logística para hacerle la vida más fácil a las pacientes que se tratan por cáncer de mama, en algunas ocasiones atendiendo una llamada telefónica, en otras ocasiones alcanzándoles una peluca o una prótesis que precisan, a veces consiguiéndoles alojamiento para el tratamiento, e incluso ayudándolos a disminuir la caída del cabello durante el tratamiento. Por lo cual tenemos entonces, para agradecer esto, tenemos en la audiencia, hoy, en esta sesión especial, no solo a profesionales de la salud, sino que también tenemos a integrantes de esos grupos y también tenemos a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, a las cuales a todos les agradecemos enormemente su presencia hoy en esta jornada tan especial. Y la exposición de esta noche va a tratar de un tema que justamente concierne a la calidad de vida de las pacientes que se tratan de cáncer de mama, y va a estar compuesta de 3 partes. Una primera parte en la cual la doctora Vianella Santander nos va a poner al tanto de qué es lo que dice la evidencia científica sobre el tratamiento, sobre el enfriamiento del cuero cabelludo para combatir la alopecia. En una segunda parte, las licenciadas de enfermería del Servicio de Oncología del Hospital Militar, servicio que es uno de los que tiene más experiencia en el uso de estos dispositivos, nos va a presentar justamente su experiencia. Y en tercer lugar, las integrantes del grupo de voluntarias Quimio con Pelo van a aportar esa parte que a los médicos a veces nos falta, que es la visión del lado de la paciente, de cómo accede la paciente a la logística y cómo vive un poco la utilización de este tipo de tecnología. Así que sin más, le vamos a dar la palabra a la doctora Vianella Santander. Vianella, es tuya la pantalla. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por participar. Gracias, Carlos, por la introducción. Vamos a pasar entonces a compartir de inmediato la presentación para dar inicio. ¿Se ve bien? Se ve perfecto, Vianella. Bueno, muy bien. Entonces, con la introducción que nos traía el doctor Acevedo, saber que forma parte de esta revisión de lo que son las actividades científicas mensuales de la Sociedad Uruguaya de Mastología. En este caso, como bien antes se mencionó, y como ustedes saben, esta es una actividad donde en realidad proponemos un tema mensual en el cual justamente trae a discusión, a reflexión, muchas veces a debates dentro de lo que pueden llegar a ser las evidencias científicas, temas que puedan ser de interés para cada una de las áreas de la mastología, que componen al área de la mastología, y en este caso, en este mes de octubre tan importante para todos aquellos que estamos en contacto con ejercer la mastología y con esta disciplina, quisimos de alguna manera poner este tema tan sentido para las pacientes y para todo el equipo médico detrás de las pacientes portadoras de cáncer de mama. Como previamente, pido a ver quienes estén con los micrófonos abiertos porque hay interferencia para poder continuar sin interferencias. Gracias. Como decíamos entonces, va a haber un primer espacio para una revisión de la literatura, la experiencia en un centro hospitalario del Hospital Militar con las primeras pacientes que utilizaron el enfriamiento y esta técnica, y el grupo de Quimio con Pelo, a las cuales les agradezco muchísimo por estar presentes. Bueno,
Refiriéndonos estrictamente con la alopecia, todos sabemos que es un efecto secundario muy frecuente utilizado en lo que son los tratamientos y en las prácticas médicas de nuestra profesión, esto especialmente con lo que son los tratamientos oncológicos. En lo que refiere a los pacientes con cáncer de mama, realmente un porcentaje muy alto de todas las indicaciones de los tratamientos, desde la hormonoterapia, la quimioterapia y muchas de las terapias dirigidas también, son tratamientos que provocan alopecia, por lo cual en ellos, en algunos con un mayor grado de porcentaje y en otros con menos, es un efecto adverso muy temido por los pacientes y también muy sentido a la hora de tomar las decisiones de los tratamientos. Como varios estudios analizaron previamente, más o menos entre un 80-88% de las pacientes relatan que este tipo de efecto adverso es uno de los más importantes que generan importancia en los efectos que causan a la hora de elegir un tratamiento y a la hora de pasar por estos tratamientos, y es uno de los efectos que más hacen tomar un rol social de un paciente enfermo, ¿verdad? Porque bueno, los pone, porque no le da intimidad, porque le hace compartir su diagnóstico, muchas veces con su situación laboral, familiar, en un momento que quizás no es el momento que el paciente está preparado para compartir. Y por otro lado, que no es menor, también hay reportes de la literatura en los cuales casi un 10% de los pacientes dicen que realmente optarían quizás por otro tratamiento como para no tener que pasar por este evento tan temido. Y bueno, estos son algunos de los puntos claves en los cuales la gran mayoría de los estudios que analizan esta técnica ponen sobre la importancia como para poder hacer hincapié en los resultados que van a obtener y en la investigación que se llevan a cabo en varias situaciones. Como les decía, más del 75%, ¿sí? Dejaste de compartir pantalla, me parece. A ver. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, bien, perdón. Más del 75% de las mujeres ven la caída, como les decía, como el efecto secundario más temido por la quimioterapia, y un 10% consideraría rechazar la quimioterapia o considerar un tratamiento menos efectivo para evitar la caída de cabello. Estos son efectos adversos de muchísimos estudios, sobre todo en lo que refiere a la frecuencia y a los efectos secundarios en general, y a cómo viven las pacientes el tratamiento en general, están más relacionados con el hecho en sí de la quimioterapia y no tanto con los otros tratamientos que son, como ustedes saben, causantes de un porcentaje mucho menos frecuente de la caída del cabello. Simplemente como para comentar y para que tengamos en cuenta algunos de los datos cuando uno comienza a leer sobre el tema, la primer patente que existe es una patente estadounidense del año 1979, donde en realidad habían a nivel del mundo varios tipos de dispositivos de enfriamientos para el cuero cabelludo. En algunos casos eran bolsas de frío, en algunos otros casos bolsas de criogel, tapas frías que se llamaban de marca Elastogel o Penguin, y muchos de los pacientes incluso utilizaban algún otro tipo, como podían llegar a ser verduras frías en paquetes que se colocaban justamente en el cuero cabelludo y que disminuían de alguna manera los efectos adversos relacionados estrictamente con lo que era el hielo. Más tardíamente aparecen entonces las máquinas de enfriamiento, como pueden ser las marcas registradas de Paxman y Dignitar. Los dispositivos de enfriamiento del cuero cabelludo se basan estrictamente en la fisiopatología del enfriamiento, que contrae los vasos sanguíneos en el cuero cabelludo, lo que reduce la cantidad de quimioterapia que llega a las células del folículo piloso,
y ese es uno de los principales efectos que disminuye, en este caso, la caída del cabello. También están descritos una disminución de la actividad de los folículos pilosos, o sea, a ese nivel, haciendo que estos sean menos propensos para ser afectados por la quimioterapia. Estos dos mecanismos son los más mencionados en la reducción del efecto de la quimioterapia de las células del folículo, que disminuirían la caída del cabello del cuero cabelludo. Entonces, bajo este raciocinio fue que se comienza a pensar en este tipo de terapia. Esta es una foto sacada de lo que es la historia de DigniCap. DigniCap Scalp fue inventado en el año 99. Esta es una enfermera de oncología sueca, que ha estado en este tema y que hizo disponible este dispositivo desde el año 2001, y vio de primera mano, porque bueno, era una enfermera que estaba en el hospital de día, lo traumático que era la caída del cabello en sus pacientes, y reconoció el impacto que tenía el bienestar físico cuando alguno de ellos intentaba conservar su cabello. Entonces, bueno, ayudó, con la ayuda de un ingeniero, desarrollaron lo que fue el primer sistema para reducir la caída del cabello, y este dispositivo consistía en una tapa moldeada que estaba unida a una unidad ya de enfriamiento, que, como les decía, comenzó a estar disponible desde el año 2001. Aparece recién una primera revisión sistemática en cuanto al tema en el año 2005, ¿tá? Esta incluye publicaciones que son trabajos desde el año 73 hasta el 2003, fíjense ustedes que son 53 publicaciones que incluye esta revisión, es una de las más conocidas en esta época, en estos años, y ya desde este momento los reportes relatan que la variabilidad de la eficacia estaba entre el 10 y el 100%, y la gran mayoría de los estudios o publicaciones tenían una tasa de éxito de alrededor del 50%. Si ustedes piensan esto en lo que son los efectos adversos relacionados con la quimioterapia en otros términos, como puede ser el manejo de las náuseas, de la neutropenia, que tanta importancia le damos y nos preocupa, es un porcentaje bastante alto, ¿tá? Y con los primeros estudios, que como les digo, vienen desde el año 73 en este caso. Aquí lo que se ve es que, bueno, es que son muy pocos de esos 50 y pico estudios aleatorizados, cada uno de ellos tiene un N que es variable, pero por lo general es pequeño. La duración o la técnica del modo en que se realiza el enfriamiento es variable y no es semejante para poder comparar. También los regímenes de quimioterapia y los protocolos en sí varían bastante y no se realizan con las mismas dosis en todos los centros, por lo cual la conclusión de esta primera revisión es que, si bien existe una evidencia científica y muchísimos trabajos que son de distintos centros y de distintas partes del mundo, no brindan una información clínica que sea relevante pese a la cantidad de pacientes o de centros incluidos. Pero da pie a las siguientes investigaciones, como pueden ser esta otra revisión que se realizó en el año 2013, donde en realidad lo primero que se evaluaba era ya un poco de la tan temida idea de las metástasis cutáneas, que ha sido seguramente uno de los frenos más grandes para la usabilidad de estas técnicas. En cuanto a eso, lo que se describe en estas revisiones, en las cuales se incluyen muchos estudios, algunos pequeños, otros tienen una descripción que no es tan exacta en cuanto a los años de seguimiento, pero sí tienen series retrospectivas. Algunos de ellos, los más grandes es el registro del cáncer de Múnich, el cual tiene mucho seguimiento y una cantidad y un N de pacientes de 33.771 pacientes con cáncer de mama, en las cuales se ve que la gran mayoría de las metástasis cutáneas, cuando aparecen los tumores de mama, no se detectan en el cuero cabelludo, sino que por lo general se detectan en el tronco o en la cicatriz, como recaída, como estamos acostumbrados a ver,
tanto en pacientes que utilizan los cascos fríos como en aquellos que no. Ya de por sí, por ser un evento poco frecuente, es mucho más complejo de poder evaluarlo, ¿tá? Porque cuando aparecen las lesiones de metástasis cutáneas a nivel del cuero cabelludo, realmente en la gran mayoría de las pacientes ya se ven metástasis a nivel visceral o en algunos otros órganos a distancia. Entonces, de este estudio se concluye que en pacientes que utilizaron el enfriamiento, la incidencia es de 0.04 a 1%, y en los que no lo utilizaron es de 0.03 a 3%, con valores que son extremadamente bajos para el N estudiado en estos estudios. Posteriormente, aparece un estudio que evalúa la sobrevida global en el mismo fin y con el mismo objetivo, conocer si esta técnica realmente tiene un detrimento en cuanto a lo que es la sobrevida global. Lo que se hizo fue un estudio retrospectivo, en este caso, que incluía 1.370 mujeres con cáncer de mama en estadio 1 a 3, lo que se permitía era la utilización de protocolos de neoadyuvancia o de adyuvancia, y este es uno de los primeros estudios que tiene mayor seguimiento. El brazo que incluía el enfriamiento del cuero cabelludo tiene una mediana de seguimiento de 6,3 años, y el brazo control de 8 años. Y lo que se ve es que el índice de riesgo ajustado en realidad no tiene una diferencia para ninguno de los dos, para ninguno de los dos brazos en comparación, entre las mujeres que enfriaron el cuero cabelludo en comparación con las que no lo enfriaron, con una P con un intervalo de confianza de 0,68 a 1,17 y una P de 0,40. Estos entonces fueron los primeros reportes en cuanto a lo que pasó una vez realizado los datos de lo que podía llegar a ser eficacia en cuanto a lo que refiere a la seguridad y a los efectos temidos con respecto tanto a la sobrevida como a lo que pueden llegar a ser las metástasis silentes del cuero cabelludo. Posteriormente a este seguimiento tan extenso, realmente se empezaron a utilizar mucho más los cascos fríos a nivel mundial, con dos corrientes como suele verse, una a nivel europea y otra a nivel americana, y las pacientes empezaron a demandar de alguna manera un poco más la utilización. Con respecto a esto, una paciente del centro de la Universidad de California del Sur, que en realidad es paciente de la doctora Rúa, una oncóloga muy pionera y muy conocida en el tratamiento y las investigaciones del cáncer de mama, donde en realidad esta paciente le propone y le pide que ella tiene conocidos en Europa que en realidad han utilizado la técnica y que lo quiere utilizar. Y bueno, las doctoras, tanto la cirujana como la oncóloga, le proponen que en realidad no es, no es usual poder utilizar una técnica de este tipo sin que esté aprobado por la FDA o que haya un trabajo de peso en cuanto a lo que es la seguridad y la eficacia del tema, y bueno, le proponen en este caso buscar una financiación que logre fundamentar y desarrollar lo que podría llegar a ser un estudio para la aprobación de la FDA. Lo traigo porque en realidad cuando uno comienza a leer, siguen siendo las pacientes, las promotoras de todas estas investigaciones, y eso difiere a veces en lo que pueden ser las investigaciones de la industria de otro tipo. Y bueno, fue así como se comenzó y se diseñó entonces el primer estudio de corte prospectivo, multicéntrico, que es un estudio que se publicó en el año 2017, que tiene como objetivo evaluar la hipotermia del cuero cabelludo utilizando un dispositivo de enfriamiento, en este caso el DigniCap, y que incluye mujeres de 18 años o más con cáncer de mama en estadio 1 o 2, también en pacientes con criterio neoadyuvante o adyuvante, donde también tiene como objetivos secundarios evaluar los efectos tóxicos informados por las pacientes, la tolerabilidad y la calidad de vida. La tolerancia en este caso se define como el porcentaje de pacientes que completan todos los ciclos planificados de la quimioterapia mientras se usa el enfriamiento, o sea, valorar lo que el abandono,
Y la calidad de vida se mide en casi todos los estudios con un cuestionario de calidad de vida específica del cáncer de mama de la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento de Cáncer. En cuanto a la metodología, porque se reitera mucho en la gran mayoría de los estudios, el enfriamiento se inicia unos 30 minutos antes de cada ciclo de quimioterapia. En este caso se coloca una gorra de silicona en la cabeza del paciente, seguido de la aplicación de una gorra de neopreno aislante, y en esta gorra lo que se logra es una temperatura del cuero cabelludo que debía mantenerse entre los 3 grados centígrados durante la quimioterapia, y durante unos 90 a 120 minutos después. Lo que resulta en una temperatura del cuero cabelludo de aproximadamente unos 15 grados. Esto se ha visto posteriormente en cuanto a lo que se trata y a lo que es, digamos, el tiempo posterior o el tiempo previo, que varía bastante según el tipo de cabello, en distintos reportes, y también según los protocolos de quimioterapia utilizados. Pero bueno, esta fue la primer forma, o los primeros estudios en los cuales se ven los tiempos más universales y comparados, no como en los estudios anteriores, que variaba bastante todo este tipo en la técnica. En este estudio lo que se realizó también fue una puntuación con una escala de Dean, que es una escala que simula lo que es evaluada por el paciente y simula lo que es la pérdida, con distintas fotografías, como se ve allí, y se correlaciona con lo que estamos acostumbrados nosotros a tratar con los criterios de terminología común para eventos adversos, en este caso con la versión 4.0. Y bueno, en cuanto a los resultados, se incluyeron 122 pacientes, 106 en el grupo de enfriamiento y 16 en el grupo control. La edad media de presentación de las pacientes fue 53 años. En cuanto a la raza, y esto se destaca porque parece tener una menor eficacia en la raza negra, el 77% de las pacientes eran de raza blanca. Y en cuanto a los protocolos de quimioterapia, si bien se podían incluir algunos otros, la gran mayoría, el 75% de las pacientes, habían recibido docetaxel y ciclofosfamida. Lo que se ve en este gráfico y en esta escala es que en realidad, en cuanto a los resultados, la gran mayoría de las pacientes se encuentran dentro de lo que es la alopecia 0 a 2, o sea, menos del 50% de la caída del cabello, y esto corresponde a 67 pacientes, lo que da un porcentaje de 66,3% de éxito, un éxito alto. Entonces, de las 106 pacientes con respecto, y siguiendo con los resultados, en el grupo del enfriamiento del cuero cabelludo, o sea, el 83% pudieron completar todos los ciclos planificados de la quimioterapia. Ningún paciente, hasta lo que fue la publicación del estudio, había presentado metástasis del cuero cabelludo con una mediana de seguimiento de 29,5 meses, y lo que sí se reportaba dentro de los efectos en la tolerancia era dolor de cuero cabelludo asociado con el frío, en 75 de esas 106 pacientes, o sea que era un efecto bien frecuente en el 71% de las pacientes. Llegamos entonces, después de todos estos estudios, al primer estudio randomizado, que bueno, que este fue un estudio de mucha importancia, que también se publicó en el año 2007, pero que fue presentado en el Congreso de San Antonio, en el simposio del año 2016. Y bueno, en esta presentación pudimos estar varios de los aquí presentes. Solo recordar, y para compartir, que fue una de las presentaciones claves de todo el Congreso. Todos casi siempre estamos con las nuevas técnicas, con los estudios que demuestran el beneficio en cuanto a lo que pueden llegar a ser las nuevas drogas. Sin embargo, este estudio fue uno de los estudios que estuvo en los más destacados, y seguramente en los que tuvo posteriormente al Congreso más seguimiento y más repetición cuando se realizan las secuencias posteriores de los más destacados de los congresos.
Bueno, ya lo conocemos probablemente muchos de nosotros. Es un estudio randomizado, fase 3, que tiene como objetivo primario la seguridad y la eficacia de los dispositivos de enfriamiento del cuero cabelludo para reducir la alopecia inducida por quimioterapia, y está definida del mismo modo con una alopecia menor a grado 2, en pacientes similar en la población, son pacientes que tienen cáncer de mama en estadios tempranos, estadios 1 y 2, con indicación de quimioterapia neoadyuvante o adyuvante, que se randomizan a un grupo que utiliza el enfriamiento y un grupo control. Se incluyeron un N de 182 pacientes, la aleatorización fue de 2:1, y fue un periodo de 2013 al 2016. En este caso se utilizó otro tipo de dispositivo, que es el dispositivo de Paxman, y los resultados fueron similares y fueron los siguientes. También se realizó una duración del enfriamiento de 30 minutos previos, durante y 90 minutos después de la quimioterapia. Y bueno, como se puede ver en esta gráfica, el éxito fueron aquellas pacientes que no tenían pérdida del cabello o que presentaban una alopecia grado 1, definida, como decíamos, en menor del 50%. La falla era del grado 2 hacia adelante, y aquí está la gráfica que muestra con los resultados que el 50,5% de los pacientes presentaron éxito en lo que refiere a la preservación del cuero cabelludo. Y esto que quizás parezca poco, cuando los pacientes lo viven realmente, no tener que utilizar una prótesis capilar, no tener que utilizar una peluca, realmente tiene formas mucho más fáciles de poder disimular de alguna manera la alopecia en algunos grados, y permite sin duda, es lo que se cuenta y lo que se evalúa en los estudios de calidad de vida, realmente una tolerancia muy similar a la previa. En cuanto a los efectos adversos, en este estudio se evaluó, según también varios tipos de efectos adversos que los pacientes podían presentar con interrogatorio, y en realidad la gran mayoría de los mismos fueron efectos adversos, como pueden llegar a ser el dolor de cabeza o las náuseas, que fueron de los más frecuentes durante la utilización y el enfriamiento. Con respecto a ellos, el análisis final de todos fue un porcentaje muy bajo, de grado 1 o grado 2, incluyeron también escalofríos, mareos, prurito, en muy pocos casos alguna úlcera cutánea, y bueno, dentro de ellos fueron porcentajes bastante bajos. Una de las cosas muy importantes es que no hubo eventos graves reportados. Con respecto a la calidad de vida, la gran mayoría de los pacientes narraban que era un procedimiento razonablemente confortable. Y bueno, con este estudio, con estos resultados, los dispositivos del enfriamiento del cuero cabelludo tienen como conclusión ser muy eficaces, con porcentajes de conservación del cabello muy altos, y fue entonces así que recibió la aprobación de la FDA en los Estados Unidos con los resultados de estos estudios. Como les decía entonces, se aprueban dos tipos de dispositivos, como se mencionó en el estudio previo, que fue el DigniCap, y posteriormente el Paxman. Estos fueron entre los años 2015 y 2017, estas fueron las dos máquinas que realmente posteriormente se virilizaron de alguna manera en los centros de Estados Unidos y de Europa. En el año 2017, y por la inclusión de varios otros pacientes con tumores sólidos que comenzaron a utilizar por tener disponibles en los hospitales de día, se comienzan a hacer varios reportes, y la FDA extiende a los pacientes que reciben tratamientos de otras neoplasias, si bien los reportes son mucho menos frecuentes y todavía hay menos pacientes, siempre para tumores sólidos. A raíz de estas dos aprobaciones y de una múltiple cantidad de estudios adicionales aleatorizados que se han reportado en distintos centros y por distintos países,
Existe una recomendación actual de tanto las guías europeas como de la NCCN, de categoría 2A, para la utilización de este tipo de dispositivos en el manejo de la alopecia. Bueno, nosotros en realidad en nuestro país todavía no hay disponibles, si bien digamos que las máquinas estas tienen un mismo fin, cualquiera de ellas, con algunas variaciones, que es justamente la fisiopatología o encontrar la vasoconstricción de los vasos de cuero cabelludo como para lograr, como decíamos, la disminución de la caída del cabello. Estos son los múltiples lugares que hoy en día cuentan con dispositivos de enfriamiento del cuero cabelludo, y bueno, como ustedes saben, estas son empresas que tienen a disposición para que varios centros puedan hacer acuerdos con uno o con cualquiera de los dos. Nosotros tenemos en los países cercanos varios centros que cuentan con ellos, en estos últimos 2 meses algunos centros a nivel de Chile. Y bueno, la experiencia que tenemos en Uruguay ha sido un poco manual, que no deja de representar de alguna manera los múltiples estudios que se realizaron durante todos estos años, como les contaba, que eran realizados de esta forma, hasta llegar a este tipo de dispositivos con otra tecnología. Y bueno, nosotros creemos que es necesaria una continua innovación, investigación para poder seguir creciendo en la calidad asistencial y sobre todo mejorar la vida de las personas afectadas por el cáncer de mama, por lo cual en estos minutos queríamos de alguna manera ponernos al tanto con los reportes de la literatura, con los avances, con la seguridad tan temida por muchos equipos, porque bueno, es difícil cambiar, aceptar, y sobre todo por la logística, porque en definitiva hay que tener un cambio con respecto a la vivencia en el hospital de día. Pero bueno, para eso le voy a dar lugar a las siguientes expositoras. No sé si te parece bien, Carlos, dejamos un espacio para el final si hay preguntas. Sí, Ganella, la verdad que primero que agradecerte por toda esta información tan reciente y tan clara que mostraste, y bueno, si la dejamos para el final las preguntas, dale paso a las chicas. Bueno, ahí se me escucha bien. Te escuchamos bien. Bárbaro. Bueno, para dar inicio a la presentación y contar un poco de nuestra experiencia en lo que fue el hospital de día del Hospital Militar, arrancar contando que, bueno, nuestro primer acercamiento a lo que es la técnica del uso de casco frío en tratamiento de quimioterapia en pacientes portadoras de cáncer de tumores sólidos, perdón, comenzar que fue una paciente que tuvo contacto con la quimio con pelo de Argentina, de Tucumán. Ella nos trae la iniciativa y bueno, nosotros luego de una revisión de la seguridad de la técnica, pudimos justamente aprobar el uso de los mismos. En el año 2020 comienzan otras usuarias a utilizar también los cascos y surge la posibilidad de que de que una pueda donar un freezer, lo que hace que justamente esa independencia le da al paciente de que antiguamente a esto se traían su propia conservadora y cada una tenía que estar con su conservadora en el lugar. Entonces, este freezer hace que las pacientes puedan dejar sus cascos y da otra independencia. Aclarar que el freezer fue colocado en el área de tratamiento, lo que también llevó de la infraestructura poder ordenar justamente para que tuvieran acceso a los mismos. En el año también 2020 otras usuarias comienzan a usar los cascos, por lo que surge la necesidad nuestra, más que profesional, de poder formarnos e informarnos. Y bueno, por ello es que ideamos, justamente nosotros tenemos un espacio para la consulta de enfermería,
en lo que nos pareció propicio hacer un uso de una folletería que hablara de la temática de los cascos fríos, y surge la posibilidad también de que muchas usuarias tengan sus propios cascos y luego del tratamiento optaron por donarlos al servicio para que otras usuarias puedan acceder también. Esto exige que nosotros hayamos hecho una reorganización de nuestra logística interna, ya que nosotros trabajamos con una agenda, que tenemos un espacio para cada paciente, y también hacer que, por ejemplo, cuando coinciden los tratamientos en el mismo día, de que los cascos puedan acceder todas en tiempo y forma que sea posible. Los cascos también lo que lleva es una mantención y acondicionamiento, ya que están preparados de forma casera y son geles que luego que se enfrían, lo que permite es esa adaptación a la cabeza de la paciente. Siguiente. Ahí va. Esta es la folletería que nosotros ideamos para justamente poder brindarle esa información a las usuarias. Es un tríptico que contiene información general de la técnica del uso del casco en la caída del cabello, tiene la explicación de la técnica y tiene las recomendaciones para el cuero cabelludo durante el tratamiento. Del otro lado, a ver qué, siguiente. Tiene también información donde los usuarios pueden acceder a esta información. Nosotros habíamos también para atrás, creo, Viane, que está para atrás la imagen de que nosotros nos encargamos, para atrás, más, la otra, más para atrás. No se ve que no se puede la imagen. No, de que nosotros contarles que también que enfermería se encarga justamente de mantener los cascos, que tenemos unas fotos ahí, pero más adelante el registro capaz está, que nosotros nos encargamos justamente de mantener los cascos, ya que lleva un mantenimiento luego que las usuarias lo utilizan, y que son realizados de manera justamente de enfermería. Porque anterior a esto los pacientes traían a su acompañante, entonces la pandemia también para nosotros significó justamente ese acercamiento de nosotros participar de la técnica, por lo cual la enfermería se encarga de cada 30 minutos de cambiar el casco. ¿Perdón? No sé si me habían preguntado algo. No. Entonces está aquí. Perdón que te muteé. Retomá el micrófono porque quise mutear a otra persona y te saqué el micrófono a ti. Ah, perdón. Ahí bueno, está. no, ahí va. Comentar ahora que en base a todo esto es que surge nuestra gran interrogante de todo esto, de esta experiencia, de saber cómo nos estaba yendo. Entonces que la licenciada López ahora le va a pasar a explicar cómo fue que trabajamos para obtener los resultados. Bueno, el objetivo del trabajo fue conocer la eficacia y tolerancia del uso de cascos fríos respecto a la alopecia inducida por quimioterapia en usuarias portadoras de tumores sólidos. Fue un estudio de tipo retrospectivo. El material que utilizamos fue una encuesta y el método que aplicamos fue esta encuesta a todas las usuarias en tratamiento de quimioterapia que utilizaron los cascos fríos en el periodo comprendido entre marzo de 2019 y marzo de 2021. La siguiente. Bueno, hay una diapositiva que no aparece, pero es donde muestra, a ver, capaz que está más adelante, donde muestra el modelo de encuesta. Bueno, confeccionamos una encuesta entre el equipo médico y de enfermería, donde se hicieron preguntas de valoración general en cuanto al conocimiento de los cascos, algunas preguntas de eficacia y otras de tolerancia, y el formulario contó con un total de 8 preguntas. Incorporamos a la encuesta la escala visual adaptada de Eva Scalp,
que fue extraída de uno de los estudios que utilizamos para el trabajo. Esta escala lo que mide es el grado de alopecia percibido por las usuarias. No sé dónde quedó la diapositiva esa, pero muestra bien la encuesta, cómo es bien el modelo. A ver. Adelante. La primera pregunta, que es donde está la importancia de la caída del cuero del cabello, es más para atrás, me parece. No. A ver la siguiente. El medio por el cual los pacientes se... ¿Querés compartir, Sofía? A ver. Disculpen. No, capaz que Flor lo que podemos, yo no tengo para compartir tampoco, lo que podemos es comentar lo que dio el resultado, es la primera gráfica, en realidad, Sí. que habla de la importancia. En realidad, bueno, comentar que el N de nuestro trabajo fue de 25 usuarias, y la primera pregunta lo que hace referencia es a la importancia de la caída del cabello inducida por la quimioterapia. La gran mayoría de las usuarias, que fue un 72%, reportó que la alopecia es uno de los efectos adversos que más les importa, pero ninguna de todas las encuestadas dijo que condicionaría su tratamiento respecto a eso. Bueno, y ahora sí viene la segunda pregunta, que es lo que hicimos para conocer cómo se habían enterado del uso de la técnica. El mayor porcentaje se enteró por medio del oncólogo tratante, después a través de un conocido, en las redes sociales, y un menor porcentaje se enteró a través de enfermería, por la psicóloga, por la televisión, u otros pacientes del hospital de día. Lo que queremos recalcar también es que más allá del medio por el cual las usuarias se hayan enterado, el que autoriza la utilización de esta técnica es el oncólogo tratante. La siguiente. Respecto a los eventos adversos experimentados con el uso de los cascos fríos, el 41% reportó alteraciones del cuero cabelludo. Esto es un total de 5 usuarias, donde 2 refirieron comezón, otras 2 aumento de sensibilidad, y una refirió lesiones de tipo acné. Otros eventos adversos fueron mareos, cefaleas y náuseas y vómitos, que este último es un evento que se comparte con la quimioterapia. A ver la siguiente. Bueno, en esta se preguntó cómo habían realizado... Muy bueno. En esta se preguntó cómo habían realizado la técnica antes, durante y post tratamiento para corroborar que no se hayan ido fuera de lo aconsejado por la bibliografía. Y lo que obtuvimos fue que la mayoría lo utilizó de manera correcta. Esta primera diapositiva muestra el antes, que fue más o menos entre 30 y 60 minutos. La siguiente. Bueno, hay otra diapositiva que muestra cada cuánto tiempo se lo cambiaron durante la administración de la quimioterapia, y la siguiente diapositiva muestra cuánto tiempo lo utilizaron al finalizar, que más o menos anduvo entre los 30 minutos y 120 minutos. Después, esta diapositiva habla en cuanto a la conservación y pérdida del cabello en relación al uso de los cascos fríos. La mayoría conservó el cabello dentro del grado 1 y 2, y el 13%, que representa a 3 usuarias, tuvo una pérdida total del cabello. Una característica en común con estas usuarias fue que se les aplicó el protocolo de adriamicina ciclofosfamida. Utilizaron los cascos en el primer ciclo, pero consideraron que no era oportuno continuar con la técnica por el grado de alopecia que presentaban. Siguiente. Bueno, en esta pregunta es sobre el uso y abandono del casco frío durante el tratamiento de quimioterapia. El 80% lo utilizó durante todo el tratamiento. Y la gráfica número 10 nos muestra las causas de abandono.
esta pregunta fue una pregunta abierta, donde una de las usuarias nos manifestó intolerancia al frío, otra relató incomodidad, y las otras 3 fueron por alopecia completa, como se comentó anteriormente, que utilizaron la adriamicina ciclofosfamida. Y la siguiente diapositiva, que es la última pregunta, es sobre la recomendación del uso de los cascos fríos, y tenemos que la mayoría lo recomienda a otras usuarias. Siguiente. Bueno, se nos perdieron unas diapositivas por el camino, pero está. Lo que teníamos era una documentación fotográfica de las pacientes en el área de tratamiento, fotos que se sacaban ellas, que obviamente que nos autorizaron, pero bueno, no aparecen ahora, con ellas teniendo el casco puesto. Teníamos 3 fotos donde una paciente nos compartió el antes y el después del tratamiento. Otra paciente que se hizo adriamicina ciclofosfamida, que también nos mandó una foto, y bueno, está, pero qué lástima que no aparece. Bueno, y para ir finalizando, concluimos que la técnica del uso de cascos fríos para prevenir la alopecia inducida por quimioterapia fue eficaz en un 87% de los casos, tiene una alta tasa de aceptación con un porcentaje bajo de abandono de la misma. Se destaca que un 92% de las usuarias recomendaría el uso de los cascos fríos a otras usuarias, y los efectos adversos reportados de los cascos fríos fueron de grado leve y transitorio. Y ahora Flor va a comentar los pendientes. Bárbaro. Siguiente. Bueno, y como pendientes de todo esto, en el camino que venimos transitando, continuar con el seguimiento clínico de estas pacientes en cuanto a la seguridad, dada que hasta el momento el tiempo en realidad es corto para poder medir, pero también destacar que no se han reportado metástasis del cuero cabelludo. De la técnica aún existen pocos reportes del cuidado del cuero cabelludo, así como el uso de la misma en diferentes tipos de cabello. También estamos trabajando con la introducción del tratamiento de los eventos adversos de la técnica, la incorporación de un kit, la mejora de la logística, para que las usuarias accedan mejor a esta técnica, lo que es la infraestructura, y bueno, apostamos a que esta experiencia nos permita profundizar y continuar con el aprendizaje del abordaje de este efecto adverso tan temido por las usuarias, y que ellas mismas son pioneras en esto. Bien. Bueno, muchísimas gracias, chiquilinas. Muchas gracias, chiquilinas. La felicito todo el servicio, primero por haber institucionalizado el uso de cascos, ¿no? El servicio tomó a cargo esta tarea y adecuó un área y compró el freezer para esto, para facilitar a las usuarias del hospital esto tan importante. Y después de haber escuchado tanto tiempo de los cascos y haber visto a los pacientes, por fin es la primera vez que en Uruguay podemos escuchar cifras. Vemos la primera vez, esa es otra parte de la felicitación, que son las primeras en presentar cifras y que nosotros podamos tener una idea de la efectividad que tienen los cascos que estamos viendo usar en las pacientes nuestras. Así que bueno, nuevamente felicitaciones a las licenciadas. Y ahora vamos a darle paso a Camila Taño y a Evangelina Pires, que son las chicas del Proyecto Solidario Quimio con Pelo Uruguay. Ellas son voluntarias que se encargan de estar atrás de la logística, de proveer los cascos de frío a pacientes tanto del sistema de salud privado como público, incluso de los seguros, porque en los hospitales donde hay institucionalizado esto son pocos, como el militar, por ejemplo, pero el resto del sistema de salud no lo tiene, y esta organización, a la cual agradecemos desde ya su trabajo, son las que proveen la logística, como decíamos, a todo ese tipo de pacientes que no tienen
institucionalizado en su institución la provisión de cascos. Así que le damos ya entrada a ellas para que cuenten un poco su experiencia y la visión un poco de la logística del lado del paciente. Adelante, chiquilinas. Ahora, Yanisa, si podés poner la presentación de ellas. Ahora sí, perfecto. Adelante, chiquilinas. La palabra es suya. Bueno, gracias, buenas noches. Bueno, nosotras somos Evangelina Pires y Camila Taño, y bueno, somos quienes llevamos adelante el proyecto Quimio con Pelo en Uruguay. Este proyecto surge en Argentina con Paula Estrada, que es quien adapta la terapia de frío a una forma casera y accesible. Y bueno, nosotras nos enteramos por redes en realidad, y nos incita a traer el proyecto acá, a nuestro país, primero que nada por haber pasado la experiencia, en mi caso de la enfermedad y bueno, de la pérdida del pelo, y en el caso de Eva, de ser la amiga ahí constante todo el tiempo y de padecer de alguna forma mi enfermedad también. Y bueno, estamos más que agradecidas de que nos den este espacio. Y ¿te paso la palabra? Vale. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahí mostramos un poco, previo a decir bien la localidad, les contamos que hoy en día contamos con 358 cascos distribuidos por todo el país. Como se ve ahí, la gran mayoría está en Montevideo y en Canelones, pero en este casi año y medio, un poco más, que llevamos el proyecto acá, ya hemos llegado a todos los departamentos del país, pueblos, a todos lados. Y bueno, contar un poco que si bien uno dice 358 cascos son un montón, en el militar, por ejemplo, tienen la suerte de que está el freezer y que capaz que una usuaria con una duración de quimio prolongada puede usarlo y llevar menos cascos. En otros lugares no hay, y hay pacientes que tienen que ir con conservadoras con 16 cascos. Entonces por eso parece mucho el decir el 358, pero a la hora de llevarlo a la práctica en realidad no lo es. Bueno, a raíz de toda esta demanda que surge de cascos, implementamos un sistema de rotación, que ahora Cami va a explicar bien cómo es, pero fue la forma que conseguimos de cubrir todas las quimios que surgen a diario y no decirle que no a nadie, ¿no? Bueno, el ideal nuestro en un principio era un poco poder cubrir a todas las personas, y creíamos que íbamos a poder hacerlo, que íbamos a poder tener cascos para todas las personas. Después en las prácticas nos dimos cuenta que era inviable, que no nos daba, que nos llegaban mensajes todo el tiempo pidiendo cascos, y que bueno, y que éramos como las únicas que los estábamos proveyendo acá. Y bueno, implementamos este sistema de rotación, que lo que hacemos es coordinar las quimios, las usuarias nos pasan las fechas, y nosotras les vamos determinando con el juego, con la cantidad de cascos que necesitan, y las vamos comunicando entre ellas, o sea, pasamos sus contactos entre ellas, y esto por otro lado también genera como una red de contención, de diálogo entre personas que están en la misma situación y pasando por lo mismo, y bueno, de intercambio que también se genera en nuestro grupo. Tenemos un grupo de WhatsApp con ellas, y bueno, ahí también se apoyan muchísimo. Hoy en día hay amigas dentro de ese grupo que viajan, hacen cosas juntas, así que nada, estamos muy contentas con todo lo que se ha formado. Siguiente. Bueno, ahí contamos un poco la cantidad de usuarias que encuestamos para este censo, digamos, que hicimos. Si bien desde que arrancamos en febrero, marzo del 2020, han sido más de 300 las personas que han usado los cascos en todo el país.
es una cifra enorme. No pudimos hacer la encuesta de forma súper representativa porque con mucha gente perdimos el contacto. En el grupo de WhatsApp en este momento son unas 92, 93 usuarias, que fue más que nada las que contestaron, ¿no? Si bien no todas han terminado el tratamiento, se encuestó a unas 84 personas. Siguiente. Bueno, como se puede apreciar en la siguiente gráfica, de las usuarias encuestadas, el 58,5% está en tratamiento. Este alto porcentaje se debe a lo que decía Eva, o sea, estamos en contacto con las más recientes, o sea, con las que siguen en tratamiento y algunas que se quedan. Y bueno, nos fue medio imposible llegar a todas para que pudieran responder esta encuesta. Siguiente. Bueno, ahí en esa placa pusimos un poco de lo más importante que vemos, o que nos preguntan, o que nos pasa. La primera, que dice la cantidad de cascos depende de la duración de la quimio en horas. Esto es porque, como les decíamos, en el militar hay freezer, o en algunos otros lugares también, pero nos llegan a veces, por más que haya freezer, la paciente necesita un mínimo de 5 cascos. Los usa, vuelve al freezer y los vuelve a usar, pero tiene que haber un tiempo para que el casco vuelva a tener la temperatura que necesita. Y a veces nos llegan pacientes, usuarias nuestras, que nos dicen, arranco la quimio tal día, necesito 2 cascos. Por eso siempre tratamos de aclarar ese tema. El siguiente punto de la placa dice que los cascos deben permanecer en frío durante la sesión. Esto, marcar lo mismo, la importancia de tener un lugar donde refrigerar los cascos, que tengan frío, también la ayuda del personal, porque desde la primera usuaria que tuvimos del militar, nos dijo lo divino de la gente, cómo los ayudan, pero en otros lugares no solo no te dejan entrar con acompañantes, sino que tampoco recibís la ayuda del equipo médico, de enfermería o lo que sea, o gente que no sabe, que desconoce, y que bueno, que también nos ha pasado que se ha prohibido el uso de los cascos por este tema de desinformación. Entonces, queríamos aclarar eso. Esto que aclaraba Eva es que teniendo la autorización de su oncólogo, hay personas que se han quedado sin usar los cascos porque el personal de enfermería no lo permitió en el momento. Entonces eso está bueno aclararlo para que todos intentemos informarnos y bueno, poder brindarle este servicio a las personas, ¿no? que tanto bien hace y que tanto alivia en un proceso tan doloroso como el tratamiento. Y bueno, el tercer punto en relación con esto es que el paciente se entere por su médico de este servicio. Hoy en día la mayoría de las personas que llegan a nosotras, por suerte, se entera por su médico. Hay otro porcentaje que se entera por redes y demás, pero está buenísimo esto porque nosotras notamos la diferencia de cuando una persona llega por su médico y cuando no. La persona cuando llega por su médico viene muy segura, le genera un alivio y una seguridad importante para usar los cascos. En cambio, cuando llegan por otros lados, llegan con muchas preguntas y con indecisión, y bueno, esto está bueno que sea así, que cada vez las personas se enteren más por los profesionales de la salud, ¿no? Bueno, después, la siguiente, perdón. En esta placa, bueno, el 85,4% de las personas que finalizaron su tratamiento dentro de estas personas encuestadas ha conservado su pelo. Es un porcentaje súper alto. También aclarar esto que decíamos en principio, ¿no? Quizás no es tan representativo por el hecho de que muchas de las que respondieron siguen en tratamiento, pero el hecho de que sigan en tratamiento es porque siguen con pelo, o sea que no es tan representativo, pero podría hacerlo de alguna forma. Bueno, en la siguiente placa dejamos las redes sociales que manejamos, que es por donde nos contactan, y nada, invitarlos a todos a pasar por ahí. Hay testimonios, no solo de cáncer de mama, sino también de otros tipos de tumores, hay linfomas,
Hay testimonios con fotos, videos, que está buenísimo, y que también eso es otra forma de mostrar lo que son los cascos, que sí funcionan. Y nada, agradecer de vuelta a ustedes, doctora Santander, Carlos, que desde el momento 1 supimos, bueno, que apoyaban el proyecto, y nos han llegado una cantidad de usuarios a través de ustedes. Destacar también que los cascos que prestamos son gratis, no tienen ningún costo para el paciente, cubrimos hasta los costos de envío, que muchas veces también lo primero que nos preguntan es, ¿cuánto sale? Entonces eso está bueno, que se sepa que es accesible a todo el mundo. Acá tenemos, que queríamos mostrar los que hacemos. No sé si ahí se ve bien, si se puede apreciar. Se ve perfecto, se ve perfecto. Es algo sumamente casero, hay mucha gente que nos pregunta para armar los sellos, que obviamente en ese caso nosotras hasta los ayudamos. Es algo costoso, en realidad, para adquirirlo uno, ya que, como decíamos, se necesitan muchos por cada sesión. Y nada, mostrar un poco lo que era, y nada, agradecer de vuelta y quedar a las órdenes un poco. Si les llega un paciente y no alcanza con los que tienen ahí, quieren adquirir algún otro, tenemos bastantes usuarias de ahí también del militar, así que nada, más que nada agradecerles. Algo importante que me quedó en el tintero, que al pedirles que recomienden el uso de los cascos, también recordar esto de que se usa desde la primera quimio, ¿no? Entonces tendría que ser los pacientes que recién están diagnosticados a los que se le ofrezca el servicio. Muy bien, chiquilinas, muchísimas gracias. Y bueno, impresionante, felicitarlas por lo que es la logística, que nosotros no conocíamos, de manejar 300 cascos en todo el país. Es una logística digamos, quirúrgica, porque hay que tener todo planificado. Es un servicio muy valioso para las pacientes. Y bueno, también la felicito por los números, ¿no? Porque también tuvimos, junto con las licenciadas de enfermería, otros números que muestran también una efectividad muy alta. Nosotros estábamos curiosos con las pacientes que veíamos a ver cuántas les había ido bien y cuántas les había ido mal, no teníamos cifras, y esto es un poco, si bien no es un trabajo en ningún caso hecho con el rigor científico que podría requerirse, es un pantallazo bueno. Y así que bueno, felicitarlas por todo el trabajo que hacen y por la exposición. ¿Puedo hacer una pregunta? Al final. Así que ahora nos gustaría un poco tratar este tema. Viane. Sí, un segundito más, porque bueno, a propósito de las exposiciones, quiero dejar bien claro que en realidad los estudios incluyen tumores sólidos, ¿tá? Y debe ser respetado en cuanto a lo que es seguridad de los pacientes, ¿tá? La gran mayoría de todos estos estudios están abocados a tumores, como les decía, primero a cáncer de mama, después hay alguna ampliación, como fue en el año 2017 por la inclusión de otro tipo de tumores, pero que es sumamente importante. Posteriormente, y aprovecho simplemente de la interiorización de la técnica, que en definitiva las pacientes deben cumplir como está explicado previamente. Cada uno de los protocolos habitualmente tienen un tiempo previo y un tiempo posterior. Estas fallas en cuanto a lo que es con los protocolos de alopecia de adriamicina están reportadas, y se sabe que la consecuencia es porque el tiempo es demasiado corto. Ya hay varios estudios únicamente con el uso de cascos en pacientes que realizan adriamicina, y en ese tipo de pacientes la duración previa y posterior debe ser mayor, por lo cual bueno, cada médico debería de conocer para poder orientar a las pacientes en la usabilidad, así como digamos, en algunos tips que existen para poder tolerar de alguna manera mejor, como bueno, cubrir las orejas, se usan unas almohadillas como las del avión, cubrir a las pacientes el resto del cuerpo con alguna manta térmica. O sea, hay mucha disposición de logística
que es importante y que debemos tenerla, el equipo médico, digamos, muy de la mano, porque en definitiva cuando el paciente no se siente acompañado, la técnica es muy difícil de cumplir, como decían, abordar a un hospital de día con todo lo que requiere en estos años de pandemia, que fue mucho peor, sentirse acompañado y que bueno, que la reiteración del uso lleva a menos fracasos, sin duda. Y por otro lado, lo que se explicaba en el trabajo también de lo que implica en cuanto a horarios, a logística, a un espacio que haya habitualmente con la gran mayoría de los protocolos. El uso se puede realizar desde la premedicación, que los pacientes no comienzan inmediatamente, pero bueno, varios de estos puntos son muy relevantes y es muy extenso, y queríamos mostrar como, bueno, la eficacia, digamos, y la seguridad como primera instancia en cada uno de los trabajos para poder adoptar. Era eso, gracias. Diane, agregar también que esto es una experiencia nueva, y a medida que los diferentes hospitales de día se van colonizando de esto, la enfermería se va acostumbrando, las pacientes van llegando y adquiere el centro una experiencia en ver lo que son los cascos, y sobre todo el visto bueno del oncólogo. Cuando los oncólogos que trabajan con ese centro empiezan a dar el visto bueno, siempre esto se tiene que hacer con la autorización del oncólogo. Si el oncólogo no está de acuerdo, no se puede aplicar esta técnica. Entonces, a medida que esto se va difundiendo, que el personal médico de enfermería va adquiriendo conocimiento, que han tenido experiencia propia con los cascos, cada centro se va abriendo al uso de los cascos, y eso después no vuelve para atrás, sino que sigue progresando. O sea que es así un poco la manera en que se va difundiendo la técnica. Me gustaría aprovechar que está el doctor Robinson Rodríguez, que es el presidente de la Comisión de Lucha contra el Cáncer, para preguntarle un poco la opinión que le merece la usabilidad de los cascos, los efectos colaterales, el temor que tienen los oncólogos en algunos casos de permitirlos. Robinson, ¿qué opinas? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Creo que ha sido una muy buena iniciativa en el mes de concientización del cáncer de mama. Todas estas acciones lo que hace a mejorar la calidad de vida de las mujeres que son sometidas a tratamiento de quimioterapia. También está conectada al Zoom ahora la licenciada Selva Sanabria, que es la jefa del área de educación poblacional de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. Ustedes saben que la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer tiene esa área justamente que hace educación, y tiene las movilizadoras comunitarias que están prácticamente en todo el Uruguay y que son agentes multiplicadores, y justamente esta era una inquietud que Selva me había transmitido, y cuando la doctora Santander me comentó que iba a haber esta instancia me pareció muy oportuna. Así que quiero felicitar a todos los que han hecho sus exposiciones. Y hace muchos años me acuerdo que había el temor de los oncólogos, se decía que había más, justamente al provocar la vasoconstricción no llegaba a la quimioterapia, no pasaba por el cuero cabelludo, y después hacía metástasis a este nivel. Y bueno, y en ella ha hecho una excelente revisión de múltiples trabajos, donde se ve que no hay diferencia entre aquellos que usan casco y no usan casco, es decir, que el casco no es un factor de riesgo para la recaída por el cáncer, ¿no? De manera creo que esto es muy buena cosa y creo que queda muy claro, y por otro lado ha sido aprobado por la FDA, si no me equivoco están también dentro de las guías de la NCCN, que aquí me guían ella, así que me parece muy oportuno, y bueno, felicito el trabajo del hospital de día, y sobre todo en época de pandemia, ¿verdad? Porque en el Uruguay se ha dicho mucho en cuanto a que no hubo control del cáncer, que no se hicieron tratamientos, que no hubo estudios de tamizaje, justamente, que es muy importante, los diagnósticos oportunos en cáncer de mama, dado que el cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer, y en Uruguay el objetivo principal fue controlar la pandemia, pero fue también tratar al cáncer y no dejar de hacer aquellos estudios de tamizaje, es decir, diagnóstico oportuno, en especial la mamografía en la mujer
Así que los felicito y apoyo todas estas iniciativas y donde participan activamente las mujeres, las pacientes, y eso es muy importante, no solo que sea el equipo de salud, sino que las mujeres tengan esa iniciativa, y hoy día hay muchos grupos, ¿verdad?, de mujeres que están trabajando, y el objetivo creo que es el mismo siempre, ¿verdad?, mejorar la calidad de vida de nuestras usuarias. Muchas gracias, Robinson. Quería agregar, Yanella, que el doctor Krieger, que yo quería que estuviese también para la parte de la discusión, se tuvo que ir antes, pero me dejó acá un mensaje. El doctor Krieger es el grado 5 del Servicio de Oncología. Y me dejó el mensaje de que, bueno, además de felicitar a los expositores, de que desde la Cátedra de Oncología ellos están trabajando en esta misma línea y están apoyando estas iniciativas. O sea que también a nivel de Facultad de Medicina hay, digamos, una línea de apoyo a este tipo de iniciativa y no hay obstáculos. Digo esto porque todos vemos que a nivel de los oncólogos muchas veces hay resistencia en adoptar esto. Y bueno, queríamos ver si alguno de los oncólogos que está, que veo a varios en la audiencia, quieren hacer algún comentario más sobre este tipo de dispositivos o de tratamiento. Silvina, ¿estás por ahí? Silvina, te veo que estás en la audiencia. Si logramos que la doctora Heinzen nos escuche. ¿Cómo andas, Silvina? Sí, buenas noches. Un La poco verdad en el interior también, que vos vas mucho y eso, ¿cómo se maneja esto allá? más que voy estoy. ¿Estás? Estoy en Paysandú. En realidad, digo, la experiencia no en particular con los cascos de lo que presentaron actualmente, pero sí ya he tenido una paciente que se ha contactado con ella recientemente. Nosotros aquí hemos tenido a 4 pacientes que han utilizado cascos, que se los brindaron a partir de Salto, que en realidad no sé si es que existe otro grupo, pero la paciente se conectó a partir de Salto, y otra de ellas a partir de la Argentina, que fue la primera que utilizó. Hemos tenido experiencia variable, obviamente son 4 pacientes solamente las que han realizado la experiencia, de las cuales 2 de ellas sí lo han conservado al cabello, y 2 en realidad han abandonado también por la caída del cabello. Digo, personalmente no tengo más experiencias en relación a eso, pero la verdad que felicitarlos por las exposiciones, y me parece importante hoy en día que hay más evidencia justamente a favor y no tanto en contra, como inicialmente, bueno, como lo presentó Yanella, la duda de qué pasaba con el hecho de la posibilidad ¿no?, de la recaída a nivel sobre todo subcutáneo, que hasta ahora la información ha sido importante la que presentó Yanella, que particularmente no la conocía, de las más recientes. Así que bueno, no, nada más que felicitarlos, y me parece que es una medida que uno puede empezar a aplicar hasta el momento de los datos que tenemos. Muy bien. Bueno, Silvina, muchas gracias. A ustedes. Diana, no sé si Carlos. querés un tema. Sí, decime. Agrego que en todas estas revisiones está bien detallado, sobre todo, bueno, yo no lo quise presentar porque es en las páginas registradas de estos dispositivos, pero después concuerda con lo que está reportado en la literatura, que hasta el momento solamente 2 pacientes que utilizaron el casco con frío reportaron metástasis a nivel del cuero cabelludo. Como única topografía con respecto al resto digamos, de las metástasis que aparecieron muy poco tiempo después. O sea que en realidad fue como una búsqueda que quizá muchas veces no lo hacemos en el examen físico, pero que en estas pacientes que estaban en seguimiento se hallaron. Esas 2 pacientes fueron pacientes que utilizaron adriamicina, de las cuales una de ellas solo utilizó el casco en un solo ciclo, porque después tuvo pérdida del cabello, y la siguiente en 2 de 6 ciclos, por lo cual aún así se asocia de que por la presencia, que igual es bajísima frente a los miles de pacientes reportados, que es raro que tenga relación, porque justamente fueron pacientes que utilizaron en instancias muy cortas. O sea que bueno, sí, se van sumando, y yo creo que estas instancias justamente son las que nos ayudan de alguna manera, porque bueno, es muy difícil
estar al tanto en todas las áreas, lo que son todos los efectos adversos, y la oncología es muy vasta. O sea que me parece que debemos continuar informándonos, que probablemente vayan a haber otros trabajos prospectivos que sigan asegurando el uso de las técnicas, pero sin duda, bueno, destacar que hay varios de ellos que ya tienen más de 10 años de seguimiento, y que en el año 2019, recalco que era lo que estaba preguntando el doctor Rodríguez, se incluye como dentro de las guías tanto europeas como americanas, como un consejo, digamos, o una categoría 2A en las guías para la utilización de los mismos. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Yanella. Bueno, muy rica la discusión que se ha generado acá a propósito de este tema, que es un tema que cada vez por suerte es menos resistido, y hemos logrado ver las primeras cifras en Uruguay de lo que es el uso de los cascos. Así que bueno, les agradecemos a todos la presencia de esta sesión especial que hemos tenido en el mes de octubre, de la sesión uruguaya de la Sociedad Uruguaya de Mastología, y los estamos invitando a la próxima sesión, que es la sesión del mes de noviembre. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos estamos viendo.